A mediados de este año, Mercedes-Benz presentó en sociedad a nivel mundial el e-Actros. Se trata del primer camión eléctrico de producción en serie de la marca de la estrella. Y empieza a llegar a los mercados internacionales con la última tecnología de la compañía en todos los niveles y una autonomía de hasta 400 kilómetros en condiciones reales. Ahora es el tiempo de la inminente comercialización. Y si bien su llegada a la región es por el momento ciertamente lejana, resulta interesante conocer las características de este producto cero emisiones, sus capacidades, ventajas y detalles de operación. Dialogamos con un experto en el tema de productos y tecnología, como es Gustavo Lopresti, asesor técnico de la marca en la Argentina. Él nos habla de las características y rendimiento del camión y realiza una comparativa de lo que es el uso urbano respecto al transporte de larga distancia, para el que se trabaja a futuro con el hidrógeno como base. Se plantean dos alternativas. Una es lo que está ocurriendo hoy con el e-Actros, en donde se habla de un vehículo que es urbano o semiurbano y que tiene un recorrido diario que no superaría los 400 kilómetros, que es la autonomía que hoy se le ha dado a este camión. Con la ventaja de que también hay una recarga rápida de las baterías, digamos. Se puede hacer en forma lenta durante la noche, si es que el vehículo, por ejemplo, durante la noche no opera, o se pueden plantear cargas parciales durante la jornada de trabajo, por ejemplo, cuando se para porque tiene que almorzar el conductor. Entonces, con eso se logra suficiente autonomía para ese trabajo. ¿Qué pasa en la larga distancia? No es lo ideal. Entonces, para la larga distancia también hay un proyecto muy encaminado, donde también hay alianza entre las empresas productoras, que es lo que se llama la pila de combustible o la célula de hidrógeno. ¿Qué es lo que se hace ahí? El vehículo tiene cilindros de almacenamiento similares a lo que es un vehículo GNC, y en esos cilindros lo que se almacena o lo que se carga en el vehículo es el hidrógeno que se obtiene a través de un proceso electrolítico del aire, y ese hidrógeno, para poder licuarlo, se lo enfría, no tanto como se enfriaría el gas cuando se trabaja con gas natural licuado, y se le eleva también la presión. Entonces, en esas dos condiciones físicas de elevarle la presión y enfriarlo, se logra licuarlo. Y se carga en esos cilindros, dentro del vehículo. Bueno, ¿qué ocurre después en el vehículo? El efecto a la inversa, digamos, el vehículo opera como un laboratorio. A través de un proceso de electrólisis se produce, por medio de ese hidrógeno, energía eléctrica para recargar a las baterías. En ese sentido, los vehículos que trabajan con este sistema de pila de combustible en camiones ya superaron los 1000 kilómetros y un poco más, te diría. Ahora, ¿qué pasa? Hay una discusión de cuán importante va a ser para utilizarlo en vehículos comerciales, pero también en automóviles. Y en automóviles la cosa no es tan positiva, porque primero, es costoso producir el hidrógeno para utilizarlo como impulsor en los vehículos. Segundo, también se produce contaminación en el proceso de generar ese hidrógeno. Y tercero, digamos, hay que hacer una red muy amplia de surtidores, lo cual implicaría una inversión muy alta, que por ahí no es necesario hacerla. Distinto es en camiones, donde por ahí se pueden hacer puntos, digamos, definidos para recarga, y es mucho más simple de alguna manera, ¿no? Veamos cuáles son las equivalencias de la medición de performance en kWh respecto al rendimiento de un motor de combustión convencional, los modos y tiempos de recarga y las ventajas y contras que por el momento representa la llegada de esta tecnología. En realidad aparecen los kilowatts porque en general cuando se habla de energía eléctrica siempre se usa como unidad el watt, que es la unidad de potencia para la energía eléctrica. Hay una equivalencia que, digamos, para hacer números redondos es 1.36, o sea, tomando el valor en kilowatt que me manifiesta el fabricante, multiplicándolo por 1.36, obtendría el valor en caballo-vapor. Por eso decimos que el e-Actros trabaja con baterías de 105 kilowatts. Puede haber un pack de 3 baterías o puede haber un pack de 4 que le da más autonomía. Son 315 kilowatts o 420 kilowatts de energía almacenada. Y se habla de una potencia convertida a CB de aproximadamente 400 caballos vapor, tomando el valor en kilowatts y llevándolo a caballos vapor, ¿no?
Haciendo una carga lenta se garantiza volver al 100% de la energía que vamos a necesitar, o sea, de la energía disponible. En las cargas rápidas se habla de que aproximadamente se llega del 20 al 80% entre 1 hora y 1 hora y media de carga. Son baterías de litio, son mucho más resistentes a las cargas de alta intensidad que una batería de plomo ácido. Porque el gran inconveniente de las baterías de plomo ácido cuando son sometidas a cargas intensas en forma periódica, por temperatura se terminan dañando las placas y la batería empieza a perder capacidad. Pero las baterías de litio en ese sentido son mucho más duraderas. Sumado a que, y esto es importante, el vehículo, o el camión en este caso, tiene un sistema de refrigeración, eso no desaparece, es refrigeración líquida por agua, porque es necesario refrigerar las baterías y es necesario refrigerar los motores también. O sea, hay un poco de pérdida de energía, no tanto como existe en un motor térmico. En un motor térmico se aprovecha aproximadamente un 30% de la energía, el resto se disipa en calor. En los motores eléctricos se aprovecha mucho más esa energía. Pensando en los cambios de las estructuras por el uso de este tipo de baterías, veamos cuáles son las diferencias en el peso en relación al Actros de combustión y qué elementos de este se prescinden en el modelo 100% eléctrico. Por el lado del peso, se logró que un camión de similares características en cuanto a prestaciones, potencia, tamaño del vehículo, hoy un iActros estaría pesando unos 700 kilos más que la misma versión de ese vehículo diésel, o sea que no es tan importante el aumento de peso. En cuanto a qué componentes desaparecen, lo distinto acá es que prácticamente desaparece más de la mitad de la cadena cinemática. O sea, acá no necesitamos un embrague, no necesitamos una caja de velocidades, a pesar de que el iActros tiene 2 velocidades disponibles, pero ya no es tan complejo como una caja de velocidades de un camión. No existe lo que es el cardano, obviamente, y la caja de velocidades como la conocemos tampoco. Los motores van montados sobre el eje de propulsión. El vehículo puede ser un 4x2 o puede ser un 6x2. De todos modos, el eje que impulsa es solo uno y tiene 2 motores que trabajan en conjunto sobre ese eje de propulsión, que están por delante de lo que sería todo el conjunto central del eje donde se ubica el piñón, la corona y el diferencial. O sea que obviamente el diferencial sigue siendo necesario, porque cuando un vehículo, por ejemplo, toma una curva necesita tener diferencia de velocidad en la rotación de sus ruedas. Entonces, lo que desaparece es lo que conocíamos convencionalmente como motor de combustión, embrague y caja de velocidades, más el cardano, obviamente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Si uno levanta la cabina de un iActros, se va a encontrar abajo con lo que es el sistema de refrigeración, tanto para el aire acondicionado en la cabina del conductor, como lo que es el sistema de refrigeración para las baterías y para los motores. Este tipo de productos se enmarca en lo que hoy se conoce como una industria sostenible o sustentable. El fin que persigue va por la ecología y también por la economía del transportista. Hoy es posible, lo que pasa que, digamos, por un lado está lo que sería crear conciencia ecológica y por otro lado está la parte económica. Entonces, por experiencia de cómo es nuestra región, el transportista la mayoría de las veces piensa más en lo económico que en lo ecológico. Pasó, sin ir muy lejos, cuando se dio el salto hacia la norma Euro 5 que hoy tenemos vigente, en donde hubo al principio muchos reclamos por el tema de tener que usar un combustible que es más caro, tener que utilizar la urea automotriz. Pensando en el mayor gasto que iban a tener, siempre hubo quien puso el grito en el cielo. Si es posible llegar a la electrificación, yo creo que sí, pero se tienen que dar ciertos pasos, sobre todo pensando en que el primero que tiene que apostar a esto es el Estado, por medio de una política que pueda ser continuada independientemente de cuál sea la administración, que es lo quizás más difícil en Argentina, porque de experiencia sabemos que por ahí si cambia el color político suele modificarse o cambiarse totalmente la política de Estado. Así te presentamos este camión de 25 toneladas totalmente eléctrico e impulsado por 2 motores eléctricos integrados. Es el futuro que ya se experimenta en algunos países del primer mundo.
y es lo que en algún momento llegará a estas latitudes.